Hoy se hizo oficial. Bolivia presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Chile exigiendo una salida soberana al mar. Para conocer los pasos que vienen en este proceso, vamos a conversar con el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. Canciller, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Quiero partir con la parte positiva de esto, si es que hay algo positivo, y es preguntarle si al no aducir el Tratado de 1904 como fundamento de la demanda, ¿podemos entender que Bolivia está validando ese tratado? Bueno, en primer lugar, buenas noches, Mónica. Efectivamente, la demanda boliviana en nada toca el Tratado de 1904, incluso lo señala y lo utiliza en su presentación y lo comenta como un tratado que está plenamente válido y vigente, y lo que ellos tratan es un tema distinto. Respecto del Tratado de 1904, con Bolivia tuvimos una larga discusión sobre el Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá es el que da acceso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Durante 2 años Bolivia había sostenido que se podía hacer uso de este pacto también para cosas anteriores al año 1948, que fue cuando este pacto se hizo, a pesar de que el pacto establece claramente que la Corte solo se puede ocupar para aquellas cosas que no estaban ya zanjadas el año 1948. En el caso de Bolivia y Chile está zanjado debido a que hay un tratado del año 1904, muy previo al año 48. Este tema el Congreso de Bolivia lo aprobó con esta reserva, pretendiendo que se podía utilizar antes del 48. Nosotros hicimos ver que esto no había entonces Pacto de Bogotá, y hemos tenido una discusión hasta hace muy poco, cuando usted vio que el Congreso de Bolivia tuvo que echar marcha atrás y volver a aprobar este pacto sin reserva, es decir, aceptando la posición chilena. Así que Chile ya ha tenido en esto un triunfo importante, que no es más que hacer prevalecer el derecho internacional, que señala que los tratados son iguales para todos los países. No podía existir que el Pacto de Bogotá fuera distinto para Bolivia que lo que era para el resto de los países. De tal manera que Bolivia no ha podido llevar a la Corte aquello que ya está zanjado antes del año 1948, como el Pacto del año 1904, y que es el que estableció los límites entre Chile y Bolivia. Con esa importancia tiene lo que usted ha señalado. Así que la noticia positiva que usted señala creo que es importante. Canciller, ¿fue un error haber planteado de parte del gobierno Michelle Bachelet la agenda de 13 puntos, sobre todo por el punto 13, que era salida al mar, aunque recordemos que sin soberanía, pero conversar sobre salida al mar fue un error? ¿Pueden los bolivianos ahora decir que le creamos un derecho a expectativas al haber puesto en una agenda claramente ese punto? Mire, en primer lugar no era el punto 13, era el punto 6, pero en todo caso, efectivamente hay un punto que se denomina el tema marítimo, y antes de eso tuvimos la agenda sin exclusiones, y antes de eso hubo charaña. Todas estas cosas están mencionadas, digamos, en lo que Bolivia ha presentado en la Corte. Una serie de eventos en los cuales Chile había tenido conversaciones con Bolivia para poder, digamos, avanzar en cosas que fueran de interés mutuo. Negociaciones que tienen su validez en la medida que se llegaba a acuerdos. Lo que ha hecho Bolivia en este caso es aprovechar la buena intención y la buena fe de aquellas conversaciones para tratar de presentarlas en una forma que es completamente ajena a lo que en realidad han sido. Son conversaciones que o han terminado o simplemente han llegado a un acuerdo o no han llegado a nada, pero que en ningún caso generan un derecho posterior y futuro a que Chile tenga la obligación de negociar, y menos aún una obligación de negociar a que dar un resultado específico, que es el que señala Bolivia. Bolivia señala que Chile debe ser obligado a negociar para obtener una salida soberana. O sea, no hay otra, la negociación no puede dar otro resultado más que una salida soberana al mar a través del territorio chileno. Es decir, está solicitando que la Corte nos obligue a entregar una parte del territorio nacional, que naturalmente esto no ha sucedido con ningún país. Canciller, ¿esto es un error de Bolivia, es un chantaje, es un acto de mala fe? Y le pongo esas alternativas porque son algunas de las declaraciones que distintos personeros han realizado a lo largo del día de hoy. ¿Cómo se puede entender lo hecho por Bolivia? ¿Cómo lo calificaría usted? Mire, ambos países son signatarios del Pacto de Bogotá, por lo tanto tienen el derecho de utilizar la Corte Internacional de La Haya para resolver el problema que estimen conveniente, siempre y cuando cumplan con las estipulaciones de la Corte y del propio Pacto de Bogotá. Una de ellas, por ejemplo, la que le señalaba, que solamente se refiere a cosas del año 1948 en adelante. Así que ese es un punto que uno tiene que considerar.
Otro punto distinto es si esto es una cosa que conduce a lo que Bolivia busca. A nosotros nos parece que es muchísimo más fructífero el diálogo, el trabajo en conjunto, donde Bolivia ha obtenido a lo largo de los años muchas cosas positivas para Bolivia y que son cosas que hasta el día de hoy hace uso de ellas. Así que me parece que ese es el camino que conduce. Este camino legal de pretender obligar a Chile a través de una corte a hacer alguna cosa a la cual Chile no se ha comprometido, naturalmente no tiene un buen futuro para Bolivia, y pienso que es un error para el propio Bolivia. El presidente Sebastián Piñera ha dicho que durante su gobierno no se va a ceder soberanía a ningún país. Esto debe entenderse solo en el caso de Bolivia, porque hasta donde entiendo, si la Corte Internacional de La Haya en el caso de Perú nos hace ceder soberanía, vamos a tener que cederla nomás. Bueno, Chile es un país respetuoso del derecho internacional. Chile está, como le señalaba, es miembro del Pacto de Bogotá, ha aceptado la jurisdicción de la Corte, tanto en el caso con Perú como actualmente, digamos, en el caso de Bolivia. Se ha defendido y se defenderá con todos los derechos que el derecho internacional le provee. Por eso se equivoca el presidente cuando dice que no vamos a hacer soberanía, si eso le pregunto, porque o se refería solo a Bolivia, porque se dijo a ningún país, y resulta que en el caso de Perú a lo mejor sí vamos a tener que ceder soberanía. No, es que le vuelvo a señalar, es muy distinto una cosa cuando la Corte establece una cosa en la cual lo que señalaría sería que esa soberanía no le correspondía a un país, que estaba equivocado, que la interpretación del tratado es distinto. Lo que estamos señalando aquí, este es un caso muy particular. Estamos hablando de un país que se presenta en la Corte y señala que Chile debe ser obligado, la Corte debe determinar que tiene la obligación de negociar con Bolivia de buena fe y en forma rápida un acceso soberano a través de su propio territorio de Bolivia al mar, es decir, que un pedazo del territorio que era chileno pase a ser boliviano, y lo mismo el mar que esté contiguo a eso. Esto no está tratado, esto no está basado en un tratado, no es una cosa que esté basado en la interpretación de un tratado. Esto es puro y simplemente una cosa en la cual se sostiene que en las conversaciones que Chile ha tenido con Bolivia, a pesar de que no ha acordado nada respecto de este tema, en el fondo ha creado una obligación que Bolivia hoy día quisiera que la Corte hiciera efectiva. Ahora, canciller, Chile, ¿qué debiera hacer? ¿Debiera plantear una cuestión previa frente a esto? ¿Debiera decir, saben qué, no vamos a ir a la Corte, podemos hacerlo o no? ¿Cuál es el camino para Chile? Porque entiendo que estamos obligados a ir a la Corte, pero ¿planteamos una cuestión previa o vamos al fondo del asunto? ¿Cuál es la decisión de Chile o cuál le parece a usted que sería la más acertada? Bueno, en primer lugar, lo que usted señala, ambos países están comprometidos y están obligados a ir a la Corte. La que va a determinar lo que suceda en esto es la Corte. Chile tiene el derecho a hacer excepciones previas y señalar que la Corte no tiene jurisdicción sobre determinadas cosas. Por ejemplo, si hubieran cosas anteriores al año 1948, un ejemplo. Pero, ¿cuándo es el momento? Chile tiene derecho a hacer eso hasta 3 meses después de que Bolivia presente la demanda, que en realidad no es lo que acabamos de ver, sino que es la memoria. Hoy día lo que ella acaba de entregar es simplemente una cosa muy esquemática, que tiene 7 u 8 páginas, y que va a estar pública mañana, entiendo que lo va a hacer público la Corte, y que solamente va a ser realmente sustentada con todas las pruebas, con todos los documentos y en toda la extensión que corresponde, en la memoria. La memoria, la Corte, junto con Chile y Bolivia, tiene que establecer el procedimiento, incluyendo los plazos. Probablemente de aquí a unos 2 o 3 meses, la Corte va a citar a Chile y a Bolivia, junto con el presidente de la Corte. Vamos a determinar en conjunto cuáles son los plazos. En el caso de Perú se dio 1 año para presentar la memoria. Supongamos que el plazo fuera el mismo. Estamos hablando de 2 o 3 meses para esa reunión, más no le va a tocar a este gobierno, pero mi pregunta es ¿qué aconsejaría usted con la experiencia que tiene como canciller? No, yo le estoy explicando primero el procedimiento. No tiene que ver con que le toque a este gobierno, solamente para explicarle que el derecho de Chile a hacer una excepción es desde hoy hasta 3 meses después de la memoria. Y la memoria va a ser en 1 año más, o depende del plazo que se establezca. Si fuera igual que Perú, en 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses más. Luego de eso Chile tiene 3 meses para pedir la incompetencia. Entonces, Chile tiene la posibilidad, tiene que, una vez que analice el caso, tiene la posibilidad de pedir esa incompetencia, pero su derecho es igual hoy que después de esa fecha. Y después de esa fecha, Chile va a conocer la memoria, es decir, va a conocer
todos los argumentos de Bolivia y exactamente lo que Bolivia va a solicitar. Saque usted su propia conclusión. No, me gustaría que usted me la dijera. ¿Usted qué cree que es conveniente? ¿Plantear una cuestión previa o no? Es que le vuelvo a señalar que no es necesario que Chile, para ponérselo en otras palabras, sí, Chile no tiene necesidad de tomar esa decisión en este momento y tiene una información que no tiene hoy día, que es la memoria de Bolivia, que es toda la explicación, es un documento larguísimo, en que vamos a tener toda la información, incluso Bolivia podría agregar cosas que no están solicitadas aquí, para poder, luego de eso, poder hacer, digamos, su solicitud de incompetencia, si lo estimare necesario en ese momento. Yo creo que Chile en esto estamos frente a una corte y tiene que hacer las cosas con toda la rigurosidad que esto tiene y con el uso de toda la facultad de derecho que las normas del derecho internacional le entregan. Para no defender, creo que sea conveniente. Para defender nuestra soberanía, canciller, ¿es necesario hacer una reforma constitucional como planteaba el candidato Lawrence Goldborn, en que se diga específicamente en nuestra Constitución que no podemos ceder ningún pedazo de territorio? ¿Es necesaria esa reforma constitucional? A ver, yo no voy a pronunciarme sobre lo señalado por un candidato u otro, pero sí le quiero decir que naturalmente la decisión de entregar una parte del territorio es una decisión seria, importante, que no solamente corresponde a las generaciones que estamos aquí, a quienes están en un gobierno, corresponde a todo lo que han hecho generaciones anteriores para que ese territorio sea chileno y sobre todo pertenece a las generaciones que vienen, de tal manera que es una decisión de gran magnitud. No existe ningún ejemplo en los últimos, 100 años al menos, de ningún país en el mundo que haya regalado una parte de su territorio como lo que está señalando Bolivia. Chile no tiene obligación alguna por ningún tratado, por ningún acuerdo que haya sido aprobado por los gobiernos, los congresos de ambos países, de entregar ninguna parte de su territorio, de manera tal de que tomar una decisión como esa, por las razones que se estimen convenientes, sería una decisión que, como le digo, no tiene parangón, no tiene otro ejemplo similar y que naturalmente tiene que tener un apoyo muy importante. Por esa razón, el presidente ha tenido y hemos tenido reuniones con todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria en 3 o 4 oportunidades desde que se inició en este gobierno las negociaciones y conversaciones con Bolivia, hasta la última que tuvimos hace poco, y en eso ha habido una opinión, yo diría, unánime respecto de este tema. Han habido críticas que me gustaría que usted respondiera, entre otros, del diputado Lautaro Carmona, que ha dicho que Bolivia, sus palabras son, se ha visto arrastrado por una política soberbia de Sebastián Piñera y que finalmente es mediterráneo este país, pero después de una guerra. Pero le ha hecho críticas en el fondo a la política exterior, que el deterioro de las relaciones entre ambos países han terminado llevándonos a La Haya. ¿Qué responde usted a quienes han criticado eso de la administración actual? Yo simplemente, como no conozco las declaraciones, solamente quisiera señalar 2 cosas. Usted ha visto la reacción hoy día de todas las fuerzas políticas en que todos han considerado lo que Bolivia ha hecho como un error y han cerrado filas con el presidente y con la posición, yo creo, de la inmensa mayoría de los chilenos. En segundo lugar, a mí me parece que lo señalado por usted respecto de que Bolivia es un país mediterráneo producto de una por el diputado guerra. Carmona. Por eso, de lo que usted me señala, que no conozco esas declaraciones, pero digo, como no las conozco, no me atrevo a hacer cosas muy específicas, tomo solamente, por eso le digo sus palabras. Respecto a que Bolivia está en esta situación producto de una guerra, mire, todos los países hoy día tienen su frontera, han sido producto de canjes, de tratados, de guerras, de conflictos bélicos. Todas las naciones han sido formadas de esa manera y esto pasó hace más de 100 años. ¿Pretende alguien decir, por ejemplo, porque pensemos lo que eran los territorios bolivianos, que Antofagasta, que Calama, que Mejillones son bolivianos? Esto estamos hablando de una cosa que tiene una cosa que es completamente contra el sentido común. Efectivamente, nuestro país, al igual que todos, han sido el producto de cómo eran en su independencia, los conflictos que han tenido, los tratados que han firmado, y todas esas cosas pasaron, en el caso chileno, hace muchísimos años atrás. Eso es lo que determinó lo que es nuestro país. Y es lo que han formado las generaciones anteriores, es lo que todo el mundo entiende como chileno, las personas que viven ahí son chilenas,
Esto es lo que ha establecido el derecho internacional, que corresponde a que sean los países, y ha llegado a un acuerdo total en el derecho internacional, la humanidad, de que esto es lo que debe mantenerse. Así que no tiene nada negativo que Chile haya participado en una guerra en su momento. Bolivia también tuvo una guerra, de hecho tuvo muchas. De hecho tuvo Bolivia guerras muchísimo más recientes. Recuerde que fue parte de la guerra del Chaco en el año 1930. Canciller, para cerrar, es cierto que ha habido un gran apoyo hacia el presidente Sebastián Piñera de parte de casi todos los sectores políticos. Yo le nombré a Lautaro Carmona, pero le nombro otro y con palabras textuales. En declaraciones hoy día, diario La Segunda, Marco Enríquez Ominami sostiene que el gobierno anterior generó las condiciones para que Perú considerara mejor ir a tribunales que conversar con nosotros. Y este gobierno creó las condiciones para que Bolivia pensara que ir a La Haya era mejor que un diálogo bilateral. Este gobierno ha actuado con arrogancia, creyendo que porque fuimos los mejores alumnos no podemos ser los mejores compañeros. Como hay no hay una unanimidad, necesito preguntarle justamente por quiénes critican y en ese sentido quiero saber si usted cree... Me puede preguntar también por los que están de acuerdo, pero no hay bien, está bien, dígamelo. Pero evidentemente con los que están de acuerdo usted también va a estar de acuerdo, por lo tanto el punto de contradicción es quienes sostienen que en algo podría haber influido la política exterior chilena. O el deterioro de las relaciones, después de que empezaron tan bien, porque empezaron jugando fútbol con el presidente Sebastián Piñera Evo Morales. Pero qué bueno que usted me lo mencione, porque nosotros nos encontramos al llegar al gobierno con una agenda de 13 puntos que había sido establecida por el gobierno anterior junto con el gobierno boliviano, y hemos seguido trabajando en eso con exactamente toda la energía y con toda la buena fe. Hemos señalado en todo momento que el camino del diálogo es el que nos parece más conducente, pero también hemos sido súper claros desde el primer momento, con solamente dos puntos que nos parece que son fundamentales para tener un diálogo. Usted no puede tener un diálogo si no tiene claro lo que son los puntos que para usted son intransables, cuáles son los objetivos que tiene, cuáles son sus intereses. Y Chile ha señalado dos. Muy simple. El Tratado de 1904 no lo vamos a cambiar, el Tratado de 1904 no lo vamos a renegociar. Vuelvo a decir, para hablarlo en castellano y en chileno, para que la gente lo entienda bien, Antofagasta, Calama, Mejillones y otros tantos. Recuerden ustedes las declaraciones del presidente Morales en algunos discursos, por ejemplo, cuando dijo que Atacama era nuestra, volverá a nosotros, y cuando se le preguntó dijo que en realidad se había equivocado, que era una broma. Bueno, esa broma nosotros nos parece que tienen que quedar claras. Y creo que ha quedado claro. El Tratado de 1904, lo que estableció Chile, lo que es el Chile que conocemos, no va a cambiar. En segundo lugar, que las soluciones o las cosas que Chile pudiera proveerle a Bolivia, que había la mejor buena voluntad, no incluyen la soberanía de Chile. Dentro de ese marco hay muchas cosas que se pueden hacer. Usted puede dar facilidades portuarias, usted puede dar terrenos en calidad de propiedad privada, ¿no es cierto?, para que se pueda realizar un puerto. Se pueden ubicar industrias bolivianas cercanas a la costa. Se pueden hacer muchísimas cosas. Pero la soberanía chilena no está disponible para ser entregada ni a Bolivia ni a ningún otro país, como usted me señalaba y me recordaba que había dicho el presidente. Esto fue dicho públicamente, privadamente. El presidente Morales aceptó la negociación bajo esas condiciones. El que cambió es el presidente Morales. El presidente Morales aceptó el año 2010 conversar sobre esas condiciones. Hoy día, por razones internas de su país, por razones de política interna, porque cambió de opinión, por la razón que él sabrá. Cambió su opinión y decidió que lo que quiere conversar es una cosa que solamente se puede resolver entregando soberanía chilena. Si lo que tenemos que hacer para resolver lo que aspira Bolivia, porque no tiene más que una aspiración, no tiene derecho alguno ni deuda alguna que Chile deba cancelar con ello, significa que Chile tiene que entregar una parte del país en forma obligatoria, yo le quiero decir que efectivamente para esa aspiración y para esa obligación de Bolivia no estamos disponibles. Si él quiere ir a discutirlo a la Corte, en la Corte nos encontraremos y haremos valer naturalmente los derechos de Chile, el derecho internacional que le asiste a cualquier país, al igual que a Bolivia, también le asiste a Chile. La Corte entonces tiene ahora la palabra, como diría un jurista. Canciller, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. No, pero muchas gracias a usted.